El contenido. Se aborda ahora el tema del contenido, considerando por muchos docentes como el corazón de cualquier currículo. El contenido se trata como un tema de currículo independiente del propósito educacional. Después de todo, se podría enseñar el mismo contenido para muchos propósitos diferentes y se podría buscar cualquier objetivo con un rango de contenidos diferentes. Sin embargo, en cierto sentido, el contenido es una dimensión del objetivo de aprendizaje. Primero que todo, los saber que constan de contenido en la forma de proporciones que el profesor podría desear que los estudiantes aprendieran. Además, cualquier objetivo de aprendizaje, aun saber cómo o una destreza, posee un aspecto de contenido. El verbo del objetivo expresa el comportamiento y el objeto del verbo expresa el contenido. Por ejemplo, el estudiante aprende a interpretar poesía identificando dos formas de pensar sobre el contenido que son útiles para el análisis del currículo. El primero de estos dos enfoques es promovido por los psicólogos conductistas, para quienes el contenido es simplemente una dimensión de los objetivos de aprendizaje. El segundo enfoque, derivado del trabajo de los psicólogos cognitivos, en su estudio de la enseñanza y de la formación del profesor, que tiene un tono más pedagógico. Contenido, enfoque psicológico conductista. Por extraño que parezca, casi todo el pensamiento de los psicólogos sobre objetivos de aprendizaje se ha centrado históricamente en el tipo de objetivo, prestando poca atención a la ausencia o contenido de los objetivos, a la materia prima que los profesores enseñan. Una excepción ha sido el trabajo sobre las tablas de especificación. Al trabajar sobre estas ideas de Tyler, Bloom, Hastings y Madhouse, mostraron la forma de examinar las dimensiones de comportamiento y de contenido de los objetivos de aprendizaje con un solo instrumento útil para el análisis y evaluación del currículo. La idea es bastante sencilla. El analista determina los tipos de objeto de acuerdo con el esquema de clasificación que parezca apropiado, aunque lo más frecuente es alguna variación de la taxonomía de Bloom. Luego, el analista consulta a un especialista en contenido para la tabla de contenido del currículo. Estas dos dimensiones del currículo, es decir, las dimensiones de comportamiento y de contenido, pueden combinarse en una matriz comportamiento-contenido, conocida como una tabla de especificaciones. Cada celda de la tabla representa una combinación de un comportamiento y de un tema particular, y por consiguiente un objetivo de aprendizaje posible. La siguiente tabla es un ejemplo de una tabla de especificaciones para un currículo de literatura. Esta fue preparada por Alan Purves, quien analizó un gran número de documentos que describían el currículo de literatura en los colegios de secundaria de Estados Unidos. Dedujo las categorías de contenido y comportamientos a partir de esos documentos y determinó el énfasis relativo sobre cada celda comportamiento-contenido como se expresaba en los documentos. Esta tabla, de acuerdo con Purves, representa un enfoque del currículo total de literatura de Estados Unidos en 1967. Sirve además como ilustración de la forma que podría tener una tabla de especificaciones para un currículo particular. Después de preparar esta tabla, Purves analizó diversos currículos específicos con el fin de compararlos entre sí y con la tabla maestra. Por ejemplo, en la siguiente tabla se ilustra la comparación de Purves de dos currículos de literatura, los cuales representan dos de los enfoques utilizados con mayor frecuencia en la enseñanza de la literatura. El currículo temático más comúnmente utilizado en los cursos de literatura estadounidense de grado 11 y el currículo por géneros literarios el más utilizado con los estudiantes de grado 10. Contenido: un enfoque pedagógico. Si se conciben los currículos como materiales para guía de enseñanza, entonces se pueden enfocar pedagógicamente, es decir, como cuerpos organizados de conocimiento sobre qué enseñar y cómo enseñarlo, de la mejor forma a los estudiantes y las preocupaciones sobre el contenido que pueden entonces centrarse en dos aspectos del currículo, a saber,
la concepción del tema de estudio y las formas de representación. En primer lugar, cualquier disciplina de conocimiento puede estar organizada en una diversidad de formas. Por ejemplo, la biología ha sido retratada en los currículos como una ciencia de moléculas que explica los fenómenos vivos en términos de los principios de sus partes constituyentes, como una ciencia de los sistemas ecológicos que explica las actividades de las unidades individuales en virtud de los sistemas más grandes de los cuales hacen parte, o como una ciencia de organismos biológicos, de cuyas estructuras familiares, funciones e interacciones se teje una teoría de adaptación. Por tanto, cualquier currículo representa una concepción particular y probablemente deliberada de la materia o asignatura, sea esta ciencia o música, una lengua extranjera o enseñanza de conducción de automóvil. La concepción de la materia seleccionada para el currículo genera un énfasis sobre ciertos aspectos y un enfoque de dicha asignatura que distingue un currículo de otro. En contraste, un currículo que concibe la historia como biografía podría destacar las palabras y acciones de los grandes hombres y mujeres. Un currículo de educación física que concibe la asignatura como deportes podría enfatizar las reglas y las habilidades de los deportes, al igual que la participación en equipos deportivos competitivos. Sin embargo, un currículo que concibe la educación física como el desarrollo del conocimiento, de destrezas y actitudes que conducen a la salud física y al buen estado físico, podrían, por ejemplo, enfatizar ciertas ciencias tales como la fisiología, la kinesiología y la nutrición, lo mismo que programas de acondicionamiento. En segundo aspecto, del contenido va más allá del tema de estudio, per se a la dimensión del tema de estudio para la enseñanza. Este aspecto del contenido se relaciona con las formas de representar las ideas importantes en la materia de estudio. Las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones de mayor poder en una palabra, las formas de representar y de formular el tema que lo hacen comprensible para otros. Por otra parte, otros currículos de matemáticas enseñan que los números son fenómenos continuos representándolos con líneas numéricas. Advertir que un currículo de ciencias traza una analogía entre ciertos circuitos eléctricos y sistemas de plomería o entre la estructura de átomos y los sistemas solares es identificar fuentes posibles de concepciones erradas en los estudiantes. Un currículo de estudios sociales que se basa en actividades tales como leer, memorizar, completar y construir mapas para enseñar historia puede conducir a un mayor conocimiento geográfico, pero contribuye poco al desarrollo de una comprensión de las ideas filosóficas que han influenciado los movimientos políticos. Al determinar las formas dominantes de representación del contenido en el currículo, se pueden identificar las irregularidades y malas interpretaciones que puedan resultar.